El día de hoy les vamos a presentar nuestro trabajo titulado Técnicas de Conservación Agronómica, perteneciente a la asignatura de Manejo y Conservación de Suelos, llevado con el docente Teodoro Huarguachipani. Los estudiantes son Loaiza Villena Jordi Rodrigo, Palomina Guamanta Lía, Paravecino Valdesangi y Rosas Cárdenas Helen. Este pertenece a la Universidad Andina del Cusco, Facultad de Ingeniería y Arquitectura, a la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental. Técnicas de conservación agronómica. Las prácticas agroconservacionistas son prácticas culturales y agronómicas que implican generalmente la utilización de material biológico, vivo o muerto para control de erosión. Estos son de bajo costo de establecimiento y aceptable fácilmente por los agricultores. Entre ellos tenemos las prácticas en contorno. Estas son básicas dentro de los sistemas de conservación y tienen aplicación de todo el país. Según su descripción, funciones y condiciones de aplicación, estas consisten en realizar todas las labores y operaciones en contorno, o sea, a curva de nivel o perpendicular a la pendiente. Su función es de constituir un obstáculo que impide el paso del agua de escorrentía para disminuir así su velocidad y su capacidad de arrastrar el suelo. Según las especificaciones, estas prácticas como única medida de conservación son efectivas solamente hacia el 7% de pendiente, con lluvias livianas a moderadas y suelos permeables. Como ventajas, tenemos que estas no encuentran caminos preferenciales a favor de la pendiente, el agua de escorrentía provoca menos daños, la erosión es menor y se reduce la degradación de la capacidad productiva del suelo. Además de eso, son prácticas y fáciles de adoptar por los agricultores. También favorece el proceso de terraza progresiva. Según el establecimiento, el trazado de las líneas guías en contorno en el terreno se hace de la siguiente manera. Se procede a trazar en la parte de mayor pendiente una línea recta hacia abajo, en la cual se marca con estacas puntos más o menos distanciados según el grado y la uniformidad de la pendiente. Partiendo de estos puntos se procede a trazar las líneas en contorno usando uno de los aparatos disponibles. Se recomienda un distanciamiento entre 10 a 39 metros para facilitar la realización de las operaciones culturales, paralela a estas líneas. Según el mantenimiento, el contorno año tras año forma terrazas en condiciones de pendientes suaves y con sueño profundo. Y su costo, puede decirse que las prácticas en contorno llevan un costo parecido a las labores normales de labranza o de siembra, salvo en los casos donde la parcela tiene su longitud máxima a favor de la pendiente. En este caso, las prácticas en contorno llevan un costo adicional. Alta densidad de siembra. Esta práctica favorece la óptima protección del suelo a través de establecimiento rápido de la cobertura vegetal con el follaje. Si el suelo es fértil, el aumento de la densidad de un cultivo puede para muchos cultivos llevar a una mejor producción. Dentro de ellos tenemos los cultivos múltiples. Según su descripción, funciones y condición de aplicación, este hace referencia a los cultivos que crecen simultáneamente en la misma parcela. La disposición espacial de los cultivos puede ser suecos o en fajas. En el tiempo, los cultivos pueden ser contemporáneos o alternos, y su función principal es la de aumentar la cobertura vegetal en el tiempo y en espacio. Al formar estratos diferentes arriba del suelo, este queda muy bien protegido del impacto de las gotas de lluvia. Según sus especificaciones, estos cultivos intercalados alternos implican la siembra de un cultivo en otro que alcanzó su etapa de producción, pero que no está listo para la cosecha todavía. Las especies usadas para los cultivos intercalados en suecos, sean contemporáneos o alternos, las especies deben ser compatibles. Según sus ventajas, estos cultivos permiten a los agricultores varios productos agrícolas sobre la misma parcela con una producción generalmente mayor a la escalonada. A menudo la incidencia de las plagas es menor y la asociación de un cultivo de porte alto con un cultivo de porte bajo en intercalado alterno puede traer las siguientes ventajas: paga según protección contra el viento, mantención de un microclima más húmedo, lo cual es una gran ventaja al inicio de la estación del primer cultivo y sirve de soporte físico para el desarrollo del segundo. Según sus limitaciones, implican mano de obra e insumos suplementarios para unidad de área para así manejar los cultivos adicionales, principalmente porque dificultan la mecanización, sobre todo en épocas de cosecha.
Su establecimiento, pues para delimitar las fajas en la parcela implica el trazo, ya han sido descritas. Una vez ubicadas las fajas se procede a la labranza y a las siembras respectivas. Según su mantenimiento se deberá cuidar que las fajas densas no invadan las fajas con los cultivos amplios, y el costo pues es más caro cultivar una parcela con varios cultivos que cultivar la misma con un solo cultivo, pero es más económico. Las barreras vivas. Estas son hileras de plantas perennes de crecimiento denso. Estas son sembradas perpendicularmente a la pendiente. Estas plantas se siembran una cerca a la otra para así formar una barrera continua. También sirven para reducir lo que es la velocidad del agua, la escorrentía, y además también actúan como filtros atrapando estos sedimentos que lleva el agua que se escurre sobre el suelo. Barreras vivas solas. Esta es una pendiente máxima recomendada de un 15%. Este valor no es absoluto y puede variar por la función del clima o de la zona, del tipo de suelo o la pendiente y del sistema de cultivo. Esta variación de los valores recomendados puede alcanzar hasta más de 20%, dependiendo de la apreciación del técnico en cuanto a la mayor o menor resistencia de la tierra a la degradación por la erosión hídrica. También una distancia de siembra es de 15 centímetros rizosomas con 20 a 30 centímetros entre hileras. Esto permitirá a la barrera agarrar rápidamente el efecto de cierre continuo, indispensable para su funcionamiento, y ofrece mejor seguridad en el caso de una sola hilera. Las cortinas rompevientos. Estas cortinas son hileras de árboles o arbustos dispuestas perpendicularmente a la dirección principal del viento. Esta práctica es muy valiosa donde ocurren vientos fuertes que provocan daños a los cultivos y en las zonas con déficit hídrico. Sin embargo, todas estas zonas húmedas del país pueden necesitar el establecimiento de tapa de vientos dependiendo del clima. La altura y distancia efectiva protegida. Esta se toma generalmente como criterio en el diseño de estas cortinas en la zona plana de una reducción de 20% de la velocidad de este viento. Con esta, la zona protegida se extiende sobre una distancia igual a una vez la altura de la cortina del lado del viento y a 10 a 15 veces al lado del sotavento. Medidas de manejo del suelo. Bien, bueno, los suelos se han degradado, ¿no? Después de muchos años de uso inapropiado de un buen programa de manejo de suelos que es indispensable. En otros casos, al aplicar medidas físicas de conservación al subsuelo, puede quedar expuesto, y si no se aplican prácticas de mejoramiento del suelo, la productividad de tierra tratada puede bajar. Por lo tanto, esas prácticas de manejo del suelo son innecesarias para mantener y mejorar las propiedades físico-químicas y biológicas del suelo, y así aumentar su capacidad productiva. La labranza profunda. Tenemos diferentes especificaciones. Uno de ellos es la descripción, funciones y condiciones de aplicación. Esta de acá consiste más que todo en trabajar el suelo a profundidades mayores que la labranza tradicional, y se realizan con arado de disco o arado de vertedera. De ahí encontramos estas especificaciones. Bueno, esta labranza llega de 20 a 30 centímetros de profundidad y siempre se realiza un contorno. Por eso y por los grandes movimientos de suelo que ocasiona su uso, se limitará a terrenos de plano a moderadamente ondulados. De ahí tenemos los implementos usados. El arado de discos presenta mucha versatilidad y es el que más se usa en el país. Voltea la tierra de lado o rompe el pan de tierra, y exponiéndose así a la acción de secante del sol. Y existen diferentes ventajas, como por ejemplo mejora la capacidad de infiltración, la capacidad de almacenamiento de humedad y la aireación del suelo. Facilita la incorporación de los residuos de cultivos y del abono orgánico. Permite también la fácil formación de camas o eras para hortalizarlas. Limitaciones. No es posible realizar una buena labranza cuando el suelo está muy húmedo. La labranza en verano puede causar mucha degradación del suelo si existen serios problemas de viento en la zona. De ahí encontramos el establecimiento. Este de acá se trabaja en el contorno con base las líneas guías cuyos trazos y el procedimiento descrito. Antes de empezar a arar, se verifica la humedad del suelo, ¿no? Si es adecuada. De ahí tenemos el mantenimiento. La labranza primaria debe ser secundaria, ¿no? Por una labranza secundaria para los cultivos de grano.
Esto permite así deshacer los terrones, nivelar la superficie y formar una película delgada de partículas finas como cama de siembra. Y por último tenemos los costos. La labranza profunda representa un costo ligeramente superior a la labranza normal por el esfuerzo mayor solicitado, ¿no?, al tractor. La roturación profunda, de igual manera, tiene las mismas especificaciones que la labranza profunda. Bueno, la descripción, funciones y condiciones de aplicación. La roturación profunda, también llamada labranza vertical, este es un tipo de labranza que reemplaza a la labranza primaria y se realiza con un implemento de dientes a una profundidad mayor que las labranzas convencionales o profundas. Las especificaciones. De igual manera, esta labranza llega de 25 a 30 centímetros de profundidad por el arado de cincel y hasta 60 centímetros por la subsoladora. Y bueno, este de acá se realiza siempre en consumo y su uso se limitará a terrenos planos y moderadamente ondulados. Los implementos usados. El subsolador requiere tractores de gran potencial porque el esfuerzo necesario para que pueda trabajar profundamente es fuerte. Y bueno, uno de los modelos más usados es el subsolador de 3 cuerpos con 3 picos. Y de ahí tenemos las ventajas. El arado de cincel puede usarse en vez del arado tradicional con un costo reducido, ¿no? Gracias a la reducción del movimiento de tierra, el mejoramiento de la aireación, de la infiltración y a la formación de cobertura. Y bueno, este tipo de labranza reduce mucho la erosión hídrica y eólica. Y de ahí tenemos que el arado de cincel también permite de un surcado superficial. Las limitaciones. Tenemos diversas limitaciones, como por ejemplo la roturación profunda, no es posible en suelos húmedos, es pendiente superior al 15%, el trastorno puede trabajar en el contorno y bueno, en suelos muy arcillosos una labranza convencional es requerida. Establecimiento. Este de acá se debe trabajar en un terreno en seco. El mantenimiento. Después del arado de cincel se puede usar una raza de disco o de púa antes de la siembra o bien usar un cultivador en combinación con la sembradora, ¿no?, para terminar así la preparación del suelo. Y por último tenemos el costo. A menudo el uso del subsolador es un gasto no extra en la preparación del suelo y se realiza cada 5 a 10 años. El uso del arado de cincel representa siempre un ahorro en la energía total de la preparación del suelo. Gracias. Ahora continuaremos hablando sobre el uso de fertilizantes y enmiendas minerales, ¿no? Como bien se sabe, los fertilizantes y las enmiendas minerales son constituidos de elementos minerales que se aplican, ¿no?, al suelo para corregir alguna deficiencia o toxicidad y así poder mejorar su fertilidad debido a que los precios de los fertilizantes son altos, ¿no? Pues se sugiere que los siguientes principios. Primero, utilizar fertilizantes en terrazas o en áreas planas para que de esta manera se pueda minimizar el riego y que se pierdan, ¿no?, por efectos del agua de escorrentía. En segundo, usar prioritariamente los fertilizantes para cultivos de alto valor económico en áreas recién habilitadas o en terrenos protegidos, ¿no? Tercero, utilizar los fertilizantes en conjunto con abonos orgánicos, estiércoles, abono verde y residuos de cultivos para obtener mejores resultados. Y cuarto, recomendar el cal en suelos, ¿no? En suelos ácidos sobre todo, que tengan problemas de toxicidad con aluminio, ya que estos van a promover el uso de cultivos tolerantes a la acidez y la toxicidad del aluminio. La rotación de cultivo. La rotación de cultivos se refiere, ¿no?, a una secuencia definida de cultivos que se repite un ciclo tras ciclo sobre una misma parcela, pues se debe explotar racionalmente el recurso suelo sin deteriorarlo, asegurando una diversificación de la producción en la finca y mejorar la cobertura del suelo con la integración de cultivos densos. Este es altamente deseable en todos los sistemas de cultivos y para cualquier tipo de suelo, ¿no? La duración de la rotación es variable, existen rotaciones cortas de 1 año, como también largas, las que son alrededor de 8 a 10 años, pues esto en específico para cada sitio. Se deben hacer, ¿no?, recomendaciones para los sistemas de cultivos usados en el país, principalmente los sistemas con base en cultivos anuales, ya que en la mayoría de estos las rotaciones no se aplican, ¿no? La permanencia del suelo durante varios años bajo la cobertura de una pradera temporal asumirá las mismas funciones de regenerar la fertilidad física, química y biológica del suelo.
Las rotaciones de cultivo tienen diversas ventajas. Entre ellas encontramos las que pues se pueden utilizar cultivos con exigencias alimentarias distintas, ¿no? Lo cual nos va a permitir un uso racional del suelo, al contrario de un monocultivo. Como segunda ventaja tendríamos un control de plagas y enfermedades.